Buenas tardes, bienvenidos al 26º Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud. En esta ocasión nos complace presentar al ponente magistral, el doctor Fernando Rivera Cabrera. El doctor Rivera obtuvo su licenciatura en Biología en la UAM, la maestría en Fruticultura en el Colegio de Posgraduados y el doctorado también en la UAM. Realizó una estancia postdoctoral enfocada en la fisiología y bioquímica postcosecha en la Universidad de California, Davis, en Estados Unidos. Es profesor investigador en la UAM Iztapalapa desde 2003 y actualmente dirige el Laboratorio de Investigación en Postcosecha de Recursos Fitogenéticos y Productos Naturales, en donde se desarrollan proyectos de investigación relacionados con la aplicación de tecnologías para la conservación de frutas y hortalizas, bioquímica y biología molecular de plantas, respuestas de las plantas al estrés oxidante, productos naturales y compuestos bioactivos en plantas y su efecto en la nutrición y salud y el uso de recursos fitogenéticos para consumo o para extracción de ingredientes activos de interés farmacológico o alimentario, además de la investigación concentrada en reducir el desperdicio de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. El doctor Rivera pertenece al SNI desde 2007 y actualmente es SNI nivel 2. Ha publicado 52 artículos en revistas indexadas y participado en 161 congresos nacionales e internacionales. Ha graduado a la fecha a 16 estudiantes de licenciatura, 4 de maestría y 4 de doctorado y uno más en proceso. Agradecemos su interés y damos paso a la ponencia del doctor Rivera. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a dar inicio a la plática que lleva como título Postcosecha y Seguridad Alimentaria en el siglo XXI. ¿Cuáles son las retas y perspectivas? Mi nombre es Fernando Rivera Cabrera, del Laboratorio de Postcosecha de Recursos Fitogenéticos y Productos Naturales del Departamento de Ciencias de la Salud, UAM Iztapalapa. Bueno, empezaré mostrándoles en esta diapositiva que durante este siglo XXI se tiene proyectado que va a haber un incremento en la población mundial y se espera que seamos 9.700 millones de habitantes en el mundo para el 2050. Este incremento en la población también está aunado al aumento del poder adquisitivo de una creciente población de la clase media en los países en desarrollo con mercados emergentes, que va a propiciar un incremento en la cantidad de alimentos necesarios. Se cree que va a incrementar entre el 50 y el 70% en la demanda de estos productos para el 2050. Sin embargo, en contraste con este contexto de una mayor demanda mundial por los alimentos, se estima que existen alrededor de 1.000 millones de personas que padecen desnutrición crónica y que padecen problemas nutricionales graves, como los que se pueden observar en esta diapositiva con infantes yemeníes. A mitad del siglo se tiene proyectado este gran incremento en la población mundial, y entonces el mundo va a necesitar producir el doble de alimentos de lo que producimos actualmente, pero además tendrá que hacerlo bajo un contexto complicado que tiene que ver con la misma cantidad de tierra, con menos cantidad de agua y con un severo cambio climático. Y en este contexto, la pérdida y desperdicio de alimentos ha alcanzado una importancia mundial, porque es importante para poder combatir el hambre en el mundo y además garantizar la seguridad alimentaria, porque además va a promover la sostenibilidad ambiental en el mundo. En el 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, echó a andar un programa que le denominó Hambre Cero, que es reducir los problemas de desnutrición asociados en los países pobres, asociados con la cantidad de desperdicios de alimentos que se producen a nivel mundial. En este programa de la FAO de Hambre Cero,
se organizaron junto con 17 diferentes países. ¿Qué conocemos nosotros como el término de pérdida de desperdicios de alimentos? Que en este está abreviado como PDA. Bueno, se refiere a cualquier disminución en la masa de alimentos comestibles que estén disponibles para el consumo humano. ¿En dónde? En los diversos segmentos de la cadena de suministro, es decir, desde la cosecha hasta su refrigerador. Entonces, se ha propuesto que si esta pérdida y desperdicios de alimentos se redujera a la mitad, es decir, al 50% para el 2050, para el año 2050, con el simple hecho de la disminución de estas pérdidas, tendríamos un escenario similar al que tenemos actualmente, es decir, tendríamos los mismos requerimientos de alimento a nivel global. Es por eso que la prevención de la pérdida de alimentos es una estrategia fundamental para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. Y además promover la sostenibilidad ambiental a nivel mundial. Y lo recalco porque más adelante lo voy a retomar, porque la clase tiene, perdón, no la clase, la charla tiene que ver con la post cosecha. Entonces, la prevención de la pérdida de alimentos y desperdicio de alimentos tiene que ver directamente con la post cosecha. En este acuerdo llevado en el 2015 por la FAO y estos 17 países que firmaron el compromiso de hambre cero, de disminuir la desnutrición y los problemas de alimentos en los países subdesarrollados, no contaban con cuál iba a ser el impacto de la pandemia, en este caso COVID-19. No lo sabían. Y durante el año 2020 fuimos testigos del primer aumento de la pobreza extrema a nivel mundial en una generación, mientras que las perspectivas de acabar con el hambre empeoraron. Es decir, las promesas o los compromisos firmados con este programa de hambre cero, pues claro que no se van a cumplir. Pero ¿cómo están los números? ¿Cuáles son los números que tenemos ahora proyectados? Esos son reportes de la FAO y del Banco Mundial y de la UNICEF. Para 2020 se incrementaron el número de personas desnutridas entre 83 y 132 millones con respecto al 2019. Y de igual manera, el número de personas viviendo en pobreza extrema en el mundo se incrementaron de 88 a 115 millones, quedando números proyectados todavía del año pasado en 820 millones de personas desnutridas en el mundo y 730 millones de personas viviendo en pobreza extrema. Es decir, que los compromisos a los que se habían comprometido no se van a cumplir para reducir el hambre ni para reducir básicamente para reducir la pérdida de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria. Las pérdidas de los alimentos, ¿en dónde se van a presentar? Bueno, se van a presentar y ocurren durante las primeras etapas de la cadena de suministro de alimentos, que incluye la producción, el almacenamiento, el empacado, las ventas al por menor y el consumo. Las pérdidas totales equivalen alrededor del 64% de los alimentos producidos. El 24% ocurren, se le considera como pérdidas de alimentos y se están consideradas dentro de las primeras etapas de la cadena de suministro. El otro 40% de pérdidas se da en las ventas al por menor y el 28% en el consumo. Eso quiere decir que el 28% de los productos se echan a perder en nuestros refrigeradores, que es una cantidad exorbitante. Es por eso que es importante la prevención de los pérdidas y desperdicios de alimentos como una estrategia
fundamental para combatir el hambre y garantizar la seguridad alimentaria. ¿Y qué tiene que ver esto con la poscosecha? Bueno, ¿qué es la poscosecha? La poscosecha es una división de la biología vegetal que estudia los procesos fisiológicos y bioquímicos en productos hortícolas después de la cosecha, pero que incluye plantas o partes de las plantas que se manipulan y que además se comercializan como productos frescos, pero son productos vivos. Y asociado a la fisiología post cosecha están actividades como la cosecha, manipulación, clasificación, tratamientos, empacado, refrigeración, almacenamiento, transportación y sistemas de mercadeo. ¿Cuáles son los principales objetivos de la fisiología post cosecha? Bueno, reducir las pérdidas, entendiendo cuál es la naturaleza y causa de estas pérdidas y cómo están asociadas a los factores fisiológicos del producto que estamos estudiando. Las pérdidas post cosecha son muy grandes, pueden ir desde el 20 hasta el 45%, dependiendo de países con altos ingresos o con bajos ingresos, es decir, si están tecnificados o no. Otro de los objetivos de la fisiología post cosecha es mejorar la tecnología de almacenamiento, la cual pues, mantiene una mejor calidad del producto y eso tiene un impacto directo en el control del precio en los y además que trae consigo beneficios tanto para los productores como para los consumidores. Por otro lado, también la fisiología post cosecha o la post cosecha incrementa el uso de nuevas tecnologías en los productos hortícolas. Y en este sentido, ofrece un gran desafío y oportunidad para el futuro, enfocado a garantizar la seguridad alimentaria. Pero bueno, no olvidemos qué es lo que le ocurre a las frutas en la naturaleza. Están expuestas a vientos, lluvia, granizo, ramas, pájaros, moscas, murciélagos, y a algunas condiciones ambientales adversas que van a influir directamente en la calidad de los frutos. Por eso el gran desafío de la post cosecha es mantener la calidad del producto después de la cosecha, cosa que no es sencilla, porque el camino desde el campo hasta la venta al minorista y a su refrigerador es un largo camino para llegar, que implica cosecha, selección, empacado, enfriamiento, almacenamiento y transporte. En este sentido lo recalco porque el transporte empieza desde mover las frutas o hortalizas desde los huertos hacia el empaque, pero en algunos casos implica el transporte terrestre, aéreo o marítimo a lugares mucho más distantes. Y eso implica la aplicación de otro tipo de tecnologías post cosechas que tienen que ver directamente con la refrigeración y con las atmósferas modificadas o con la aplicación de cubiertas comestibles que ayudan a preservar la vida anaquel de los productos, disminuyendo algunos procesos biológicos como son la respiración y la tasa de transpiración como tal. No olvidemos que cuando hablamos de frutas y hortalizas estamos hablando de productos frescos y por lo tanto pues están vivos, son productos que respiran, liberan calor, pierden humedad, se pueden enfermar, incluso pueden morir. En este sentido se han llevado a cabo una serie de estudios que lo que hacen es revisar la cantidad de desperdicios. ¿Quiénes llevan a cabo estos estudios? Bueno, varias organizaciones internacionales, incluida la FAO, la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, los Consejos de Defensa de Recursos Naturales, tanto de Estados Unidos como de Francia, el Programa de Acción sobre Residuos y Recursos del Reino Unido, y una serie de países como Japón, China, Estados Unidos e India. Y bueno, ¿qué es lo que han reportado? Bueno, que se pierden alrededor de entre el 30 y el 50% de todos los alimentos producidos, se pierden o no se consumen. Y
Esto equivale alrededor de entre 1.200 a 2.000 millones de toneladas. Es decir, que es una cantidad exagerada de pérdida de alimentos que involucran no nada más frutas y vegetales. Sin embargo, existen también reportes de la cantidad de desperdicios de alimentos per cápita y que tiene que ver con que si son países de ingresos altos o son países de ingresos bajos. Por ejemplo, se reportó que se estima entre 280 y 300 kilogramos per cápita por año en países de altos ingresos como lo son Europa y América del Norte. Y en países de bajos ingresos como son África subsahariana y países del sur y el sudeste de Asia, entre 120 y 170 kilogramos per cápita por año. O sea, la cantidad de desperdicio es tan grande que es mayor a la cantidad del consumo de vegetales que hacemos al año per cápita, excepto en los países asiáticos, ¿no? Además, la FAO ha reportado que entre el 45 y el 55 de todas las frutas y hortalizas producidas en el mundo o se pierden o se desperdician en la cadena de suministro, que es prácticamente la mitad de lo que producimos a nivel mundial. Se pierden o no se consumen. Basado en estos datos, se han hecho algunas estimaciones a nivel del consumidor por medio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que estimó que estas pérdidas para el 2017 en Estados Unidos equivalían a 10.1 millones de toneladas de frutas y hortalizas al año, lo cual equivale a un valor estimado de 23.500 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Estamos tirando el dinero a la basura. Y si bien los desperdicios tienen un efecto económico, también tienen un efecto social que está vinculado con países pobres, con pobreza extrema y con problemas de desnutrición. No en países lejanos como podría ser África, en comunidades rurales aquí mismo en México. Por eso es importante tener conciencia de la cantidad de desperdicios que generamos. ¿Cómo se dan estas pérdidas de alimentos y desperdicios? Tiene que ver de manera distintiva entre cuáles son los países de bajos ingresos comparados. Las causas son distintas. En países de bajos ingresos las pérdidas de los alimentos se dan básicamente por las limitaciones técnicas de recolección, almacenamiento y transporte y falta de infraestructura, de refrigeración, de sistemas de empaque adecuados y canales de comercialización inadecuados. Eso incrementa las pérdidas. Ahora, ¿qué pasa en aquellos países que perciben altos ingresos o medios y altos ingresos? El desperdicio de los alimentos está básicamente asociado al comportamiento del consumidor. ¿Y cómo compramos? Pues compramos con la vista, basados básicamente en parámetros físicos. Mayor tamaño, si es muy brillante, que no tenga magulladuras, porque entonces es percibido como un producto de baja calidad, aunque la calidad sensorial sea la misma. Entonces, cuando hablamos también de pérdida y desperdicios de alimentos, tenemos que hablar de pérdidas cualitativas y pérdidas cuantitativas. Las cualitativas tienen que ver con esto que acabo de mencionar, que es básicamente mala calidad percibida en términos de color, tamaño, forma, y eso provoca un bajo consumo por aceptabilidad. Es decir, los consumidores lo perciben como de baja calidad. Y tenemos las pérdidas cuantitativas que se refieren a aquellas pérdidas que están asociadas al deterioro fisiológico, mecánico o patológico o la asociación de ellos. Es decir, ya cuando aparecen
hongos o manchas o asociaciones de manchas, como es el caso del mango Manila, que es atacado por varios hongos y que provocan manchas en forma de pecas negras que se van extendiendo, que no es otra cosa más que la antragnosis. Entonces, ¿a dónde van a parar todos estos desperdicios? ¿Y qué sería lo deseable? ¿A dónde los podríamos destinar? En ese sentido, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos propuso la siguiente jerarquía de recuperación de desperdicios de alimentos. Y entonces está asociada con aquellas, los primeros peldaños, aquellos a donde preferiríamos mandar los desperdicios que generemos. Los más preferidos y lo menos preferido. Y el primer peldaño tiene que ver con la prevención de generar desperdicios y pérdida de alimentos. Es decir, la reducción de los recursos desperdiciados. El siguiente peldaño tiene que ver con que esos alimentos se destinen a alimentar a la gente como alimento. El siguiente peldaño, alimento para animales, el siguiente uso industrial y el siguiente composta. Y finalmente estarían los vertederos. Porque eso, además de que va a causar un incremento en las emisiones de CO2, pues no es factible, ¿no? ¿Dónde se desperdicia la mayor cantidad de alimentos? Es muy fácil, lo comentamos hace un momento, en el refrigerador. En diferentes estudios se han hecho, por ejemplo, en Dinamarca, se tiene calculado que se pierden 145 kilogramos de frutas y hortalizas de 434 kilogramos del total de residuos domésticos. Es un montón, anualmente. En Israel se aplicó también una serie de estudios y se llegó a la conclusión que se pierden 450 gramos de frutas y hortalizas que tienen que ver por familia por día, que también es un montón. Esos son los datos a nivel mundial, pero ¿qué pasa en la ciudad? En la Ciudad de México no existen esos reportes. Bueno, en México, ni siquiera en la ciudad. Se ha reportado que se desperdician diariamente 560 toneladas en la central de la Ciudad de México, en la central de abastos de la Ciudad de México. Y aun cuando tienen un banco de alimentos que fue echado a andar en el 2019, al cual tiene el nombre de Itacate, en 9 meses de operación han recuperado 270 toneladas de alimentos. Pero esto corresponde al 0.1% del total de pérdidas y desperdicios de alimentos diarios que se generan en la central de abasto. O sea, se está haciendo algo, pero aún es insuficiente. ¿A qué se deben todas estas pérdidas de alimentos o desperdicio de alimentos? Bueno, básicamente tiene que ver, las causas están asociadas con los consumidores, básicamente. Y están relacionadas con la falta de planificación, compras excesivas y mala gestión del almacenamiento en el hogar. Es decir, la mayoría, en el caso de frutas y hortalizas, la mayoría de la gente no sabe que se tienen que almacenar en refrigeración, tampoco sabe que hay frutos tropicales que son susceptibles a daño por frío, y si los metes al refrigerador, como es el caso del plátano y el aguacate, van a durar mucho menos. Su vida en aquel se acorta y seguramente van a ser desechados, ¿no? Entonces, para poder comprender cómo funciona la pérdida y desperdicio de alimentos, es algo complejo porque están involucrados directamente los consumidores, pero también hay otros aspectos que están involucrados, como son los factores socioculturales, que incluyen el estilo de vida, el género, la edad, tamaño del hogar, presencia de niños y la planificación de las comidas. Y por otro lado, también el desperdicio de alimentos depende de las conductas y actitudes humanas. Y en algunos casos, de las consideraciones relativas a la toma de decisiones con respecto al desperdicio de los alimentos. ¿Cuándo consideramos que el alimento está listo para desecharse?
Y bueno, a partir de ahorita voy a dar algunos análisis de lo que sucede con respecto a esta pérdida de alimentos y por qué el comportamiento de los consumidores está asociado al entorno alimentario y eso puede provocar un gran desperdicio de alimentos. Porque el ser humano, al igual que el ser humano somos animales de hábitos y entonces establecemos cierto tipo de rutinas. Y una de esas rutinas que establecemos es la de deshacerse de los productos viejos que tenemos en el refrigerador, siendo quizá esta uno de los puntos más críticos para incrementar el desperdicio de alimentos, basados en lo que hemos aprendido, pero en el estatus social, en la edad, en cómo se ven los productos basados en si están listos para consumirse o listos para desecharse. Otro factor importante que tiene que ver con el desperdicio de alimentos está vinculado directamente con las compras. Y cuando hablamos de las compras tenemos que empezar en todas aquellas campañas de marketing social que proporcionan recordatorios totalmente constantes, en el caso específico de frutas y hortalizas, de que debemos de consumir frutas y verduras porque eso va a tener un impacto directo en la dieta, pero también en la salud familiar. Y entonces existe una gran presión social para poder comprar alimentos sanos. Y en algunos consumidores que tienen acceso a los diferentes tipos de frutas, que no, en algunas no son baratas, es decir, aquellos consumidores que pueden llevar fruta al hogar, en muchas ocasiones es una fuente de afirmación y de prestigio. Y si la fruta no está disponible, podría incluso ser vergonzoso que te juzguen por no comer de manera saludable. Por otra parte, debido a esta presión social y a tratar de ser buenos proveedores y por lo tanto proveedores que contribuyan a la salud y a la dieta de la familia, es muy probable que los consumidores estemos predispuestos a comprar frutas y verduras, pero que luego no se consuman, sino se desechen. Este es un fenómeno totalmente común, pero que recae en el siguiente dicho: las buenas intenciones son malos predictores del cumplimiento. Entonces, comprar frutas que no vas a consumir y luego desechar, pues conlleva a un problema que tiene que ver más con un problema económico y social. Por otra parte, es la cantidad de alimentos que se compran. Es decir, cómo nos abastecemos. Nos abastecemos en exceso. Es normal que veamos en las tiendas los ejemplos de 3 por el precio de 1. Pero en realidad puede deberse a prácticas de comercialización sin escrúpulos que tienen que ver con el inventario que tienen las propias tiendas y que lo único que hacen es traspasar los excedentes de frutas y hortalizas a los minoristas y por lo tanto a su refrigerador, y esto va a incrementar el desperdicio de los hogares que lo consumen, porque compran demasiado pero no lo consumen, se les va a echar a perder. Hay algo más que se le conoce como fracaso para consumir, y eso tiene que ver nuevamente con las compras en exceso. El valor que tienen los productos que nosotros compramos en un supermercado tienen un valor económico que está basado en parámetros físicos que son atractivos para nosotros, como tamaño, color, firmeza, aroma. Y conforme va pasando el tiempo y se va deteriorando el producto fresco, en este caso frutas y hortalizas, pues también hipotéticamente el valor del artículo será mucho más bajo y nosotros somos conscientes de eso. Sin embargo, de lo que no somos conscientes es de que estamos teniendo una pérdida monetaria. Pero asumimos que en el caso de frutas y hortalizas como inversión es aceptable
si la cantidad que desechas es menor a la que consumes. Eso no debería ser aceptable. Es decir, no deberíamos tratar de no desechar prácticamente nada, porque esto no es otra cosa más que un exceso de provisiones. ¿Qué se está haciendo para disminuir las pérdidas y desperdicios de alimentos? Bueno, existen varios programas que se han echado a volar en otros lados, pero también hay una serie de mecanismos que se están implementando en la poscosecha que tienen que ver con las tecnologías emergentes para la prevención de residuos de frutas y hortalizas, y que tienen que ver con avances en logísticas en la cadena de frío, que es muy importante para mantener o alargar la vida en aquel de los productos hortícolas, que la refrigeración es básicamente la base de alargar la vida en aquel. Se puede combinar con otras tecnologías. Y en este sentido, hay unos avances en cuanto a logísticas que tienen que ver con el sistema tradicional al cual se le conoce por sus siglas en inglés como FIFO, que significa First In, First Out, que es primero que entra, primero que sale. Es el sistema tradicional de logística que va pegado en la etiqueta y que garantizaba que el primer producto que llegaba era el primero que tenía que salir, además de tener todos los datos del tipo de variedad, rendimiento, en dónde había sido cosechado y la temperatura a la que había sido almacenada. Sin embargo, se están proponiendo ahora nuevos sistemas para dar la trazabilidad y seguimiento a los productos frescos, como es el modelo más avanzado, que es el primero en caducar, primero en salir, o por sus siglas en inglés, First Expire, First Out. Y entonces, no depende de la fecha en la que llegue, depende del estado fisiológico del producto fresco, basado en los datos que vienen registrados en las nuevas etiquetas inteligentes. Y entonces el minorista y distribuidor debe preguntarse cuál fue la calidad inicial del producto a la llegada y cuáles fueron las condiciones de temperatura reales durante el almacenamiento y el transporte. Y todo eso va registrado en estas etiquetas inteligentes. Y que a partir de una aplicación de un móvil o de cualquier otro aditamento que pueda leer el código, se intenta estimar la vida potencial restante del almacenamiento post cosecha del producto fresco. Es decir, se hace una predicción de una posible caducidad para consumir. Y eso trae como beneficios, además de consumir productos más frescos, se reducen las pérdidas de desperdicios, se ahorra dinero y además se disminuyen las emisiones de CO2 y por lo tanto se está colaborando con el cambio climático, ¿no? Algunos otros avances que tienen que ver con la logística y gestión de la cadena de frío, básicamente tiene que ver con los buques refrigerados, que sean más rápidos y que eso se ha venido desarrollando a lo largo de la última década, y eso pues reduce los tiempos de respuesta y entrega en los diferentes puertos internacionales. Otros avances que se están dando en la logística y gestión de la cadena de frío tiene que ver con el desarrollo o los avances que se tienen en las atmósferas modificadas o controladas, que van junto con los contenedores refrigerados, y que ya hay empresas que ofrecen el servicio hasta de 40,000 contenedores para poder manejar atmósferas modificadas y controladas que alarguen la vida en aquel de los productos. No es para todos los productos, pero en el caso del plátano y el aguacate, bueno, son productos que se benefician de las atmósferas modificadas. Y por otro lado, también los avances que tienen que ver con los sistemas robóticos, que ahora están incursionando en la preparación de pedidos y que son capaces de pedir, son capaces de manejar pedidos y generar lotes de frutas y hortalizas para diferentes destinos o diferentes clientes finales. Y en este sentido, en este videíto cortito que les estoy pasando, se puede observar cómo en algunas cadenas de supermercados
ya se están utilizando estos sistemas robóticos para poder colectar los diferentes pedidos ordenados. Y lo que hace un robot en 5 minutos, un humano está estimado que lo realice en 2 horas. Entonces, estos sistemas son los que se están utilizando ahora para poder despachar las órdenes y pedidos de frutas y hortalizas. Bueno, este es otro ejemplo de los diferentes robots que se están utilizando para despachar los pedidos. Hay algunos otros avances que tienen que ver básicamente con el empaque, es decir, el envasado minorista, y estos desarrollos tienen que ver con los empaques activos inteligentes, que a diferencia de un empaque o caja o bolsa pasiva, los empaques activos o inteligentes son capaces de liberar una serie de compuestos dentro de la matriz del empaque, que pueden ser sistemas que liberen algunos compuestos antimicrobianos, lo cual alarga la vida en aquel, o también sistemas secuestradores de CO2 o de humedad o de etileno o de algunos aromas no deseables, de malos olores dentro del contenedor, pero además asociado con algunas etiquetas inteligentes que cuando hay una gran cantidad de humedad van cambiando de color e indican al consumidor cuándo se pueden consumir o cuándo no. O en el caso de aquellos productos mínimamente procesados, a los que se les llama fresh cut, que son listos para comer, que las etiquetas inteligentes o estos empaques activos pueden detectar en el espacio de cabeza la acumulación de algunos alcoholes, como es el etanol, que modifican la etiqueta, advirtiéndole al consumidor que no es posible consumirlo, ¿no? Y esto también asociado a la tecnología de ingeniería electrónica, bueno, es un paso grande que se ha dado, no nada más en los productos frescos, sino en general en todos los alimentos. El otro avance que se ha hecho, que tiene que ver con la poscosecha, es la sustitución del envasado en contenedores plásticos por aquellos bioplásticos compostables. Y en este sentido, bueno, se ha desarrollado el PLA, que no es otra cosa más que el ácido poliláctico, que es un bioplástico totalmente composteable, que es biodegradable y que se ha utilizado durante mucho tiempo para las suturas de las heridas y que se degrada muy fácilmente. Y bueno, estos son los nuevos empaques que se están utilizando y que se pueden totalmente desechar porque son biodegradables, ¿no? Hay algunas otras avances en la poscosecha que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas, como son las aplicaciones y el software. Y en ese sentido, bueno, a nivel de comercio minorista, en los anaqueles se están utilizando ahora el uso de las etiquetas RFID, que no es otra cosa más que una identificación que funciona con radiofrecuencia y que nos permite dar seguimiento de los datos de la trazabilidad del producto, pero además habilita precios automáticos y dinámicos, es decir, conforme se va acercando el tiempo probable de caducidad del producto fresco, se disminuyen los precios y eso está disponible en los estantes y los consumidores lo pueden ver. Y de esta manera se promueven las ventas de los productos más antiguos, que están muy cercanos a caducar, a precios reducidos en lugar de tirarlos a la basura. Hay otras plataformas que utiliza Tesco o FairShare o Food Cloth, que lo que hacen es mandar alertas a algunas organizaciones benéficas asociadas para poder rescatar los excedentes de aquellos alimentos que pueden ser desechados, pero que aún aún se pueden consumir, y a precios totalmente reducidos, ¿no? O como obra de caridad. Existen otras aplicaciones como WeNow o Leanpad. Pero cuando hablamos básicamente de los desperdicios, pues básicamente tienen que ver con la responsabilidad de los consumidores. La mayoría de los consumidores no somos conscientes de la cantidad de comida que desperdiciamos. Tampoco somos conscientes de los problemas medioambientales que se generan con esto,
y mucho menos de los costos financieros de tales desperdicios. Diferentes estudios han mostrado, por ejemplo, en Estados Unidos con una N igual a 1000, cuando hicieron una encuesta, la mayoría de los consumidores reportaron que descartan menos comida que el estadounidense promedio. Y de igual manera en el Reino Unido, solo muy pocos aceptaron haber desperdiciado en cantidades significativas los alimentos. Y eso tiene que ver con la concepción de no estar conscientes de la cantidad de desperdicios que generamos. ¿Qué se está haciendo al respecto? Campañas de concientización del consumidor. Y el más conocido y uno de los primeros fue el Low Food Hate Waste, que fue financiado por el Reino Unido y que se echó a volar en el 2007. Es el programa activo de desperdicios y residuos y recursos en el Reino Unido. Y después de 5 años lograron reducir 1.3 millones de toneladas de alimentos, aún cuando el incremento de la población fue de 4%. Existen otras campañas de sensibilización en la actualidad, como el Think Aid Safe, que fue apoyado por la ONU en el desafío de hambre cero, que ya vimos que bueno, por la pandemia los números no van a cuadrar, no se van a lograr los objetivos. Algunos otros, como el Stop Wasting Food noruego o el For Food francés, el plato vacío chino de alimentos de Hong Kong, el proyecto de no pérdida de alimentos de Japón, demasiado bueno para el contenedor, que es un programa de Alemania, el Yo amo los sobrantes de Australia, I love leftovers, y el I value food de Estados Unidos, o campañas como Salvemos el alimento, ¿no? Y bueno, básicamente yo con esta diapositiva les estaría terminando la charla y dándoles las gracias. El laboratorio de poscosecha de recursos fitogenéticos y productos naturales, bueno, está conformado por el doctor Fernando Díaz de León Sánchez, por la doctora Denise Radán Motas y por mí, por Fernando Rivera Cabrera. Y en esta ocasión ahí están nuestras diferentes líneas de investigación, y el día de hoy hablé de la última, ¿no? Todas aquellas investigaciones relacionadas con la reducción y el aprovechamiento de desperdicios agroalimentarios, ¿no? Les dejo mi ficha curricular y los sitios de contacto, como los correos electrónicos también. Y bueno, pues básicamente lo único que me resta es darles las gracias. Muchas gracias y que tengan un excelente día.